empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Bueno, pues yo me llamo Ignacio Sudamérico, pertenezco a la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, denominada CECO. En la actualidad soy su presidente y bueno, pertenezco a la diócesis de Jaén. Bueno, yo tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, tiene su parte positiva, es hereditaria y bueno, puedes nacer totalmente ciego o te vas haciendo poco a poco ciego, que puede ser o no llegar a ser. Eso ya depende de muchos aspectos genéticos. En mi aspecto, soy de las primeras personas que diagnosticaron en España ya con esta enfermedad, es muy desconocida aún, no tiene ni medicación ni tiene ningún tratamiento quirúrgico y bueno, a mí me lo dijeron con 13 años. Gracias a Dios, pues yo desde que nací, como antes decía, a ti en privado, pues estoy metido en la iglesia y realmente pues el apoyo que recibí por parte de mi párroco, don Juan García Carrillo de Jaén, y de la cantidad de gente de la parroquia, pues me ayudó muchísimo a tirar para adelante. Yo siempre diría que en mi vida hay dos aspectos que me han ayudado mucho: la fe, la iglesia y la ONCE, porque la ONCE, siendo una institución laica, la labor que realiza con nosotros es magnífica. Y el apoyo, porque cuando una persona, de creerse que una persona es totalmente, vamos a decir, normal y encontrarse de repente con una discapacidad, con los problemas que esto acarrea, aunque poco a poco sea la pérdida de visión, pero te vas dando cuenta que bueno, te gusta leer y ya no puedes leer, pero de repente pues te aparece un libro hablado, que es lo que tiene la ONCE para que podamos leer, o aparece el braille. Es decir, te estás dando cuenta de algo que, por ejemplo, decía mucho Lolo: hacemos de un hecho extraordinario una acción ordinaria. Bueno, por los comienzos, yo la verdad es que lo he ido, la adaptación ha ido yendo bastante casi a la misma par que las personas. Es decir, al principio, pues bueno, cuesta porque tienes que empezar a tomar otro chip. No es lo mismo vivir viendo que vivir perdiendo, que es muy diferente. Entonces, bueno, el comienzo pues empieza una adaptación, pero luego realmente te vas dando cuenta que gracias a la técnica actualmente y, como he dicho antes, a la ONCE y a la fe, sobre todo, te das cuenta de que, bueno, no es tan complejo. Sí, es verdad que a lo mejor salen los ordenadores en los años 90 y al principio, pues bueno, sí veía un poquito y lo podía manejar, pero luego pues perdí el resto ese visual que me dejaba ver la pantalla y ya no podía. Pues en ese momento fue precisamente en el año 96-97 cuando en la ONCE empieza un lector de pantalla y ya entonces empiezo a poder seguir manejando, inclusive manejando mejor el ordenador. Vamos a ver, no es que vayan las cosas paralelas, porque la investigación no ha llegado a ese extremo de sacar un producto y que ese mismo producto lo puedan manejar personas con discapacidad visual, sordas o con otros problemas, pero sí es verdad que ahora mismo el tiempo entre un producto y otro es mínimo, por lo cual hoy te sale un software para manejar un cajero automático y al tiempo pues hay una aplicación o te los ponen en braille. La sociedad también se va concienciando mucho más. Eso se puede ver también en una cosa: antiguamente, y no tan antiguamente, estamos hablando de los años 80, años 90, las personas con discapacidad éramos denominadas como minusválidos, personas no válidas, inútiles, nulos. Yo tengo para mi servicio militar, yo tengo en la cartilla que soy una persona nula para el servicio militar. Hasta en la denominación discapacidad se añade la palabra persona, porque sobre todo somos ante todo personas como otras cualquiera, con unas limitaciones. Hay otros que no se les nota y tienen más limitaciones, y sobre todo a la hora de la fe, mucho en el corazón. Con la fe no vamos a decir ni que sea ni mejor ni peor, pero con la fe tienes un punto de apoyo que es Jesús, y en él te puedes ir fijando y puedes ir llevando la cruz, que es en este caso nuestra discapacidad. Otras personas tienen otros problemas mucho más graves que el nuestro: el paro, la falta de caridad. Esos problemas a lo mejor no les damos esa importancia, pero son cruces inclusive más incordiosas. Es verdad que con fe encuentras personas, sobre todo, que te apoyan mucho. La Iglesia, gracias a Dios, se ha ido poco a poco concienciando y encuentras bastante apoyo. También encuentras, como en cualquier institución, cualquier sitio, pues el desprecio. No vamos a decir que no.
Es decir, que porque una persona sea sacerdote, sea obispo o cualquier otro estamento de la Iglesia, no quiere decir que por sí tenga esa misericordia que deben de tener, esa atracción hacia las personas, ese saber escuchar y saber comprender nuestras necesidades, pero es que tenemos que entender que la Iglesia son hombres. Entonces, ante todo tenemos que ver la fe en un aspecto espiritual. Entonces, no podemos llegar de repente y decir, el Señor me ha castigado porque soy malo. Eso lo diría una persona sin fe y entraría en una desesperación. Que hay momentos oscuros en nuestra vida, pues claro, pero lo bueno que tiene la persona cristiana, la persona católica, es que ese momento oscuro, que en un momento te pueden pegar un bofetón mayor o menor, de repente, bueno, no se abrirá una puerta, pero se abre una ventanita y entra la luz. Bueno, pues vamos a ver, nosotros desde CECO se fundó, como bien sabéis, hace ya 25 años, empezó su fundación en el 93, no quiere decir que ese año ya empezó, vamos a decir, la gestación, esos 9 meses de gestación que muchas veces no nos damos cuenta, pero yo digo que uno puede tener 50 años y 9 meses, porque la vida empieza en el momento que está uno engendrado. Entonces, CECO empezó pues con una raíz social, sobre todo, quería suplir esa soledad que las personas con discapacidad muchas veces tienen, por diferentes razones. En otras personas también existe, pero en una persona con discapacidad la soledad puede ser mucho más agobiante. Entonces, pues llevándole a Dios, llevándole a Jesús, se le puede acercar, activar esa fe que tiene esa persona y hacerle vivir su discapacidad de otra manera. En la actualidad también estamos intentando, ya llevamos 4 años, esperemos que los próximos años también se siga, y es sobre todo presentarnos a la sociedad, a la sociedad religiosa en este caso, y enseñarles que somos personas normales. Hemos tenido mucha suerte porque en el año 2010 se beatificó a Manuel Lozano Garrido de Linares, Lolo, conocido, que entre sus muchas discapacidades tenía también la visual. Y entonces, bueno, Santa Lucía, que es la patrona de las personas ciegas, eso no se lo quita a nadie, se ve lejana, pero una persona que murió en 1971 con unas limitaciones tecnológicas tremendas, porque en aquella época pues no había ordenadores, todo era con pauta, con punzón, el braille, él tenía más limitaciones que le impidían muchas cosas, pues nosotros hemos conseguido ver en él un patrón de modelo para seguir. Hemos solicitado a la Conferencia Episcopal, y esperemos que pronto nos lo concedan, que Lolo sea el patrón de CECO y también el patrón de la discapacidad, porque como antes he dicho tenía diferentes discapacidades. El problema estaba en silla de ruedas, posiblemente lo que más se veía, pero tenía problemas en el gusto, en el paladar, en el olfato, y cuando murió ya estaba teniendo problemas también con el oído. El mundo actual es un mundo de la perfección, de la globalización, pero también es un mundo social. Es decir, gracias a Dios la discapacidad ya no se ve como un paria en el 90% de las personas que funcionan en este mundo. Sí es verdad que aún queda un 10% que bueno, nos consideran como tontitos o cosas de estas. ¿Para qué sirve la fe en este mundo? Pues mira, es muy sencillo. Para no estrangular a una persona, cuando chocas con ella, te ve con un bastón y le dices, es que usted no ve y tú, ¿a ti te gusta el bastón? Pero no se dan cuenta. Entonces la fe nos da también ese sentido de humor para poder aguantar y soportar aquellas incomprensiones que se van viendo. Nos dan ese grado de misericordia para no pegarle a una persona un bufido, o para cuando un coche está aparcando delante de una persona con una silla de ruedas, por poner un ejemplo, en un paso de peatones y el otro intenta pasar y el otro parece que están jugando al quita y pon. La fe en sí nos hace llevar la discapacidad, pero sobre todo hay que tener una cosa muy clara. Hay personas con discapacidad y personas discapacitadas. Las personas discapacitadas somos personas que queremos vivir. Y lo primero que tenemos es que nosotros querer vivir. Y para eso tenemos que tener unos principios, y el principio de la fe es muy importante. Las personas que tienen discapacidad la llevan como si fuese un saco de patatas, y sobre todo es vamos a decir, el dar la lástima a las personas, el victimismo. Qué penita, no veo. ¿Cuántas veces se entra en ningún sitio? No tiene por qué ser una iglesia, pero también pasa. Ay, pobrecito que no ve. Ay, pobrecito, mira, hoy, fíjate, el pobre en silla de ruedas tan joven. Yo algunas veces ya me río de la gente y digo, señora, no soy ya tan joven, que tengo 50 años. Entonces,
es tener un poquito de eso, saber enseñar por medio del ejemplo y en donde no encuentres misericordia, pues ponerla tú. Esa es la fe, lo que nos hace vivir y lo que nos hace sobre todo dar una imagen de persona y no de discapacitado.